Buenas noches, hermanos. Buenas noches con todos. Que Dios los bendiga. Bienvenidos a este servicio de media semana. El día de hoy vamos a culminar con el capítulo 14 de nuestra primera carta a los Corintios. Como hemos podido ver, la carta es extensa porque la temática no es sencilla. Y hoy vamos a buscar culminar tocando un tema importante que tiene que ver con el orden con respecto a las mujeres en los cultos, que es lo que toca el apóstol Pablo acá. Entonces, antes de leer, vamos a dar las gracias y con esto comenzamos. Amén. Amado Señor, queremos agradecerte en esta noche. Padre bueno, gracias por tu bendición, gracias por concedernos este privilegio de estar reunidos en tu nombre, con la finalidad de acercarnos a tu palabra y escudriñar lo que ella contiene, que es sabiduría para nuestra salvación. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, en esta tarea, iluminando nuestra mente y nuestro corazón. Padre bueno, gracias por todo. Bendice a mis hermanos, los que están aquí presentes, los hermanos que nos siguen por la transmisión de este mensaje. En el nombre de Jesús, te entregamos estos minutos de meditación, esperando que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude con el entendimiento de tu perfecta voluntad. Amado Señor, gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Bien, a ver, capítulo 14, vamos a leer versículos 33, la segunda parte. Juan José, por favor, apágate esta cortina de acá de la puerta. Versículo 33, capítulo 14, segunda parte del versículo. Dice: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Bien, uno de los temas, entre muchos, que es importante entender en las Escrituras es el tema de la mujer, la teología de la mujer. Porque ha habido a veces muchos conceptos que no se ajustan a la enseñanza bíblica. Básicamente, el resultado de ciertas interpretaciones que en lugar de aclarar el tema, lo que han hecho han confundido más el asunto. Cuando nosotros leemos así tan directamente, por ejemplo, nuestra versión Reina Valera, claro, la primera impresión que tenemos es que las mujeres deben de estar calladitas, sentaditas y no decir absolutamente nada, si lo leemos así. Y mucho más cuando el pensamiento en esta sociedad, tanto oriental como en esta occidental, siempre ha sido la de mantener a la mujer
en una inferioridad, en inferioridad. En estos tiempos, estos años, se ha buscado liberar a la mujer de ese concepto. Pero esa discusión es para afuera. Para acá adentro, nuestra discusión no tiene que ver con la liberación de la mujer, sino con lo que la Biblia enseña acerca de la mujer. Lamentablemente, algunos hermanos hacen teología con la cabeza de afuera y concluyen equivocadamente no solo en este, sino en muchos otros puntos. Para poder interpretar las Escrituras, uno tiene que procurar manejar bien los conceptos que tiene pues en la cabecita, ¿no? O sea, con los que piensas. La teología tiene que ser debe ser trabajada con mucho cuidado. Es como cuando uno prepara, por ejemplo, alimentos, tiene que ser muy limpio, el envase, los ingredientes, el manejo, todo tiene que estar muy bien. Y cuando uno hace teología, hace doctrina, es igual. Uno tiene que manejarlo muy cuidadosamente. Y los elementos extraños siempre son y siempre están en la cabeza del intérprete. Es acá donde tenemos que cuidar. Bueno, ¿qué encontramos acá? A ver, encontramos que Pablo va a dar una norma o una directriz con respecto a las mujeres en los cultos de adoración. Pero, como está dentro del capítulo 14, de eso no se olvide, el texto que estamos leyendo es parte del capítulo 14, entonces hay que vincularlo siempre al tema de las lenguas y la profecía. No hemos acabado el tema. El capítulo 14 contiene esta directiva del apóstol Pablo. Entonces, cuando uno pregunta, bueno, ¿y de qué estamos hablando? ¿De qué está hablando Pablo? Entonces uno va al capítulo 14 y dice, Pablo está hablando acerca del tema de las lenguas y la profecía. Y ha dado normas con respecto al hablar en lenguas y ha dado normas con respecto a cómo deben de hablar los profetas. Eso es lo que hemos visto en las semanas anteriores. Cómo hay que desarrollar el ministerio, cómo hay que desarrollar el tema de los dones en la iglesia, especialmente estos dos, lenguas por un lado y profecía, que ya hemos tocado con suficiencia. Ahora toca el tema de las mujeres y su participación en el culto público. ¿Ok? La participación de las mujeres en el culto público. El versículo 33b, o sea, la mitad para adelante, porque ahí comienza el tema dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también lo dice la ley. Bien. Las interpretaciones al respecto de este texto, como dijimos al principio, han sido siempre diversas y muchas veces la intención ha sido limitar a la mujer en su participación en los cultos públicos. Es decir, no hable. Entonces, dependiendo de la denominación, hay denominaciones donde la mujer no puede ni pisar este lugar, sino que su función es baños, niños, limpieza, funciones muy de ese tipo, y nunca es enseñar, predicar, evangelizar, liderar, hacer uso del púlpito en la función que le corresponda. Entonces allí uno encuentra una connotación ya muy complicada, porque se considera a la mujer de un orden inferior a la del varón. Allí se está manifestando que la mujer es de un orden inferior. Le adelanto que si usted piensa eso, tiene un problema en la cabeza. ¿Ok? Pues no es así. No es así. Y lo vamos a aclarar con este tema. Entonces, la mayoría de las interpretaciones, dijimos, al respecto de este texto, muchas veces concluyen en que a la mujer
prácticamente no hay que darle lugar para hablar en los cultos. Es como algunos piensan que Pablo está enseñando. Esto se extiende hasta hacer de la mujer un ser cuya participación en los cultos es inconveniente, en muchos casos indecente, nocivo, porque a la mujer se la ha estigmatizado con el tema del huerto del Edén. O sea, ten mucho cuidado si dejas hablar a una mujer, porque tú sabes que la serpiente está por ahí. Una cosa así. Entonces, ¿qué viene a ser la mujer? Un peligro, pues, hermano, un peligro. De las mujeres siempre son un peligro. Y nuestras bromas, nuestros comentarios, el concepto, desarrolla una cultura contrario a darle a la mujer el lugar que le corresponde. Porque tiene un lugar, ¿ok? El varón tiene un lugar y la mujer tiene un lugar. Dios crea las cosas bajo un orden y dentro de un orden, con propósitos muy definidos. Pero las conclusiones a las que la gente llega ya son diferentes a las que Dios diseñó y están escritas en su palabra. Por tanto, cuando uno estudia estos textos, muchas veces llega a esa conclusión automática, no hay que dejar que la mujer hable. No, pastor, aquí dice, no permito a las mujeres que enseñen al varón. Es más, tienen que callar en la congregación. ¿Por qué usted le permite a las hermanas predicar, enseñar? Porque estás haciendo una mala interpretación del texto. Totalmente. Eso no es lo que Pablo está enseñando. Bueno, para entender correctamente a Pablo hay que considerar aspectos que tienen que ver con el texto y el contexto. Así es como se debe de hacer la interpretación de un versículo. Es decir, hay que considerar toda la estructura, porque la carta del apóstol Pablo tiene una estructura, y la estructura desarrolla un contexto. ¿Okay? No es Éfeso, es Corinto. Y las situaciones que se dan en esa carta van desarrollando el contexto. Entonces, el texto que nosotros leemos está dentro de ese contexto histórico para referirnos al primer siglo, geográfico para referirnos al mundo griego, cultural, la cultura griega, helenista, religioso en plan de paganismo. O sea, el contexto debe ser analizado, no debe de ser pasado por alto. Bueno, entonces acá hay que considerar la estructura, que es el contexto más amplio. Hay que considerar el tema o principios que Pablo está tocando y presentando. Como dijimos al principio, el tema principal es lenguas y ¿qué, hermanos? Profecía. Es decir, cómo se desarrollan estos dones en el culto público. Bien, ¿qué hay con la mujer? A eso va Pablo, para finalizar esto. Entonces, si nosotros nos salimos de esta estructura, nos estamos apartando del pensamiento de Pablo y estamos poniendo nuestro propio pensamiento. Nosotros tenemos que encontrar de qué está hablando Pablo para seguir con el pensamiento de Pablo y no interponer un pensamiento extraño a la interpretación. ¿De qué está hablando Pablo? Lengua sí, profecía. ¿En qué momento? En el desarrollo del culto público. Ok, vamos a ver cómo es eso. Entonces, vamos a ver, versículos desde el 29, miren, del 29 hasta el 33, en la primera parte, ahí tiene que ver con la participación de los profetas en los cultos. Leámoslo para recordar, dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Espere a que calle el primero. Porque dice, podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Sigue, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz.
Entonces, ¿de qué está hablando Pablo antes de decir algo de la mujer? De los profetas, cómo deben de profetizar. ¿Ok? El orden de los profetas en los cultos. Entonces, hay esto. En los cultos de aquel primer siglo, los profetas, que podían ser los maestros o predicadores, los que tenían el misterio de la palabra, compartían con los hermanos. Usualmente eran cultos un poco extensos y se le daba oportunidad 2 o 3 a lo más, dice Pablo. No pueden ser más porque entonces la temática se va a diversificar. Es 1, 2, a lo más 3. ¿Ok? Entonces ellos suben o hacían uso de la enseñanza, instruían a los hermanos. Bien, eso es lo que hace en primer lugar el profeta. ¿Y qué hace toda la congregación? Todos juzgan, dice allí. ¿Ok? Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué cosa es juzgar allí? Juzgar es verificar que lo que se está enseñando es acertado, es lo sano, es lo que las escrituras sostienen y afirman. Porque podría ser que algún hermano empiece a hablar o enseñar algo que no es la sana doctrina. Entonces alguien tendrá que decirle, perdón hermano, pero usted está enseñando tal cosa y tal cosa no es lo que enseña acá, no es lo que enseñó el maestro. En esos cultos se permitía eso. En nuestros cultos no se permite eso, por guardar un orden. Pero se le permite a la gente hacer cualquier tipo de consulta o pregunta de manera privada, porque si la hacemos de manera pública, esto se va a convertir en un desorden. Hace años teníamos los martes y los jueves cultos, años atrás, diré unos 15 años quizás, un poco más. Los días martes era culto de doctrina y los días jueves era culto de epístolas. En el culto de doctrina, yo desarrollaba la doctrina cristiana y allí sí le daba oportunidad a los hermanos para que hagan sus preguntas. Yo daba, digamos, la clase de doctrina, temas doctrinales, y terminaba y decía, ¿alguna pregunta? Entonces los hermanos decían, pastor por aquí, pastor por allá. Me acuerdo que un día hice no sé qué y un hermano levantó, pastor, ¿y los marcianos? No tienen nada que ver con el asunto. ¿Ya? Nada que ver. Entonces, a ese hermanito sí se le aplicaba el texto que dice, cae en la congregación, porque su pregunta no venía al caso. Y él tenía esa tendencia de que estaba pensando en otra cosa mientras el pastor está enseñando otra cosa. No acertaba a sus preguntas. Bien, usualmente nosotros no le damos lugar de forma directa a hacer una objeción o una repregunta, pastor, pero usted dijo tal cosa. No, lo puede hacer, claro que sí, y de hecho que lo hacen. Yo no digo, por si acaso lo que enseñé, y nadie me diga nada, porque no acepto absolutamente, no, nadie. Entonces sería pues vergonzoso. Puede usted decir lo que quiera, y de hecho, ¿qué hacen los hermanos? Y aparte mandan sus preguntas, pastor, estuve leyendo este texto, ¿podría usted decirme? Acá, todo eso se hacía como no había otra forma ni otro momento, ¿ok? En nuestro tiempo sí, se hacía en el culto. Bueno, aquí viene lo interesante. En el culto hay varones y mujeres. Pablo no está discriminando acá a las mujeres, no las ha sacado. Las mujeres están presentes en el culto. Y la necesidad de aprender es tanto de los hombres como de las mujeres. No sé si usted está de acuerdo conmigo. ¿Sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, una cosa curiosa. En este tiempo yo encuentro que las mujeres son más entendidas de los temas bíblicos que los varones. Porque son mucho más dispuestas a estar presentes en las reuniones, son de las que van un poco más adelante en la espiritualidad del hogar, cosa muy diferente a aquellos tiempos, en que en aquellos tiempos el que asumía la total responsabilidad espiritual de un hogar era el varón. Y la mujer quedaba bajo la cobertura de esa espiritualidad. Hoy a muchas hermanas cristianas les va mal porque la espiritualidad de sus esposos cristianos es pésima, es mala, es terrible. Entonces la hermana tiene que sobrevivir por sí misma porque la espiritualidad de su marido no ayuda, no trae nada.
no es un hombre sabio, no es un hombre bueno. Miren, de las pocas personas que llegando a mi oficina, viene una pareja y se sienta para hablar de un tema, yo digo, pero ¿y estos qué traen? Y la hermanita me dice, bueno, pastor, quiero hablar de un tema que usted nos ayude. Bueno, a ver, dígame. En primer lugar, quiero decirle que mi esposo es un buen hombre. Créeme que a mí me arrugó el corazón. Es un buen hombre. Es bueno, es preocupado, siempre está atento. De esos pocos, la verdad que sí. Normalmente es, pastor, acá mi esposa, y lo empapela al hermano. En esos tiempos, digamos, la cobertura espiritual, y es bíblico, ¿no es cierto? Cabeza de la mujer es el varón. La mujer está subordinada a esa cobertura espiritual. ¿Ok? Normalmente los hombres, los varones, eran mucho más instruidos. En el mundo griego, por ejemplo, la mujer no era instruida, la mujer era encerrada, enclaustrada en su casa. Solo los hombres iban a los lugares donde se discutían asuntos y se aprendían. Por eso que usted va a encontrar que los filósofos, la gran parte son varones, muy pocas son mujeres. Alguna memorable filósofa la apedrearon, porque no aceptaban que una mujer pudiese discutir los temas de sabiduría. Entonces, en el mundo antiguo, las mujeres no eran instruidas. Y cuando llegaban a la iglesia, Pablo nunca planteaba que la mujer mantenga la misma posición que es allá afuera, acá adentro. No, acá las mujeres tienen que aprender como todos los varones tienen que aprender. Porque no porque sea hombre es un sabio. No, no es así. Varón y mujer tienen las mismas necesidades espirituales delante de Dios y deben de recibir la misma comida espiritual, ambos. Solamente que hay un orden, y en ese orden, cuando se establece un hogar, el varón asume una responsabilidad y la mujer asume la subordinación a la autoridad del varón. Pero una cosa muy interesante, subordinación no significa inferioridad en ninguna parte, bajo ningún concepto. Y se lo voy a explicar. Por decirles que el hermano Cristian le da la responsabilidad de arreglar esto, ¿ok? Él se va a encargar de arreglar. Digo, Cristian, tu responsabilidad es mantenerme el orden acá. Entonces, yo agarro y él me dice, pastor, pero es mucho trabajo, ¿no me puede dar una ayuda? Ah, bueno, el hermano Toño te va a ayudar. Ok. Pregunto, ¿quién tiene la responsabilidad? El hermano Cristian. Ok, ¿y quién es el que va a ayudar? El hermano Toño. Genial. Pregunto, ¿quién es la cabeza? El hermano Cristian, porque a él se le ha dado la responsabilidad. Bien, ¿cuál es la función del hermano Toño? Ayudarlo. Genial. ¿Eso lo hace inferior? Nunca. El estar subordinado a una autoridad no te hace inferior. Nunca. Si el presidente es autoridad, él no es superior a nosotros y nosotros inferiores a él. Nunca. En la cabeza de muchos varones sí existe ese concepto de que como la mujer pecó, ya ese es inferior y el hombre es superior y desarrolla su vida social y desarrolla su vida familiar, y el concepto con respecto a la mujer como que la mujer es inferior que el hombre. Es mujer, pues hermano, dicen, que se vaya a la cocina. Hay mujeres manejando. Ay, la mujer es así. Esos son conceptos que no respetan lo que dice la Biblia. En lo que sí, hombre y mujer son diferentes. La diferencia no genera inferioridad. No genera. Entonces, acá el apóstol Pablo tiene que enfrentar este gran problemita. Todos necesitan escuchar. Entonces, a todos se les da la prerrogativa de predicar o enseñar.
todos podéis profetizar. En ninguna parte de este capítulo el todos es todos los varones, nada más. No hay, no existe. No se puede interpretar así. El todos es toda la congregación. La hermana, el hermano, la hermana, el hermano, la hermana. Bien, todos podéis profetizar. Hasta los que se duermen también pueden hacerlo. Todos. Bueno, sigamos entonces. La cuestión viene cuando el que profetiza va a ser, digamos, juzgado o evaluado. Allí viene el problemita. En estas reuniones que participan varones y mujeres, se le da la oportunidad para dar la palabra a varones y mujeres. Y estos tienen que ser evaluados. Ok. Entonces, cuando las mujeres empiezan a evaluar, hay una situación peculiar que acá se presenta. ¿Ok? A ver, vamos a ver cuál es esa situación. Me adelanté un poco, pero regreso al asunto. Dice, versículo 33, el versículo 29 habla de que los profetas hablen 2 o 3, los demás juzguen. ¿Ok? El 30, si algo fuere revelado a otro, que estuviere sentado, caía el primero. Bien. Entonces, el 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ya, aquí no hay discriminación de que solo los varones, pero las mujeres no. No hay discriminación de eso. ¿Ok? Y el ministerio está sujeto a la persona. Bien, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas para que se mantenga siempre un orden, porque Dios es Dios de paz, no de confusión. Ya, pero cuando viene a la parte esta que está en discusión, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, aquí viene el asuntito. No se refiere a que las mujeres callen totalmente en las congregaciones y que su participación sea solo en casa y nada más. Pues esto contradice lo enseñado anteriormente por el mismo Pablo. O sea, no encuentras en los escritos de Pablo y en el ministerio de Pablo que las mujeres no hablan, no enseñan, no comparten. No sirve, eso no existe. Las mujeres, vamos al capítulo 11. En el 14 es lenguas y profecía, ¿no es cierto? Bien, ¿qué dice el capítulo 11? Versículo 5, la mujer en el culto también dice, versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, pues le hago una pregunta, ¿dónde va a profetizar la mujer? ¿En su casa? ¿En su dormitorio? Si profetizar es impartir la palabra del Señor, es obvio que la mujer lo tiene que hacer ante un auditorio, ante las personas que están escuchando. Solo que debe de mantener un orden y un respeto. Ese es el capítulo 11, por eso se habla el tema del velo. El respeto y la subordinación, que eso es lo que va a hacer en el capítulo 14. Sigue la misma línea del capítulo 11 en el capítulo 14. Las mujeres siempre deben de mantenerse, dice Pablo, subordinadas al varón. ¿Subordinadas en qué sentido? Y le vuelvo a traer el ejemplo. Entonces Cristian viene acá y dice, bueno, hermano Otoño, vamos a, por favor, tráigame eso. Un momentito, ¿yo por qué te tengo que traer? Tráelo tú. Entonces lo que está haciendo el hermano Otoño es no respetar la autoridad que tiene el hermano Cristian. No lo respeta. Muchas veces en la iglesia del Señor, la gran falla de muchos miembros es que no respetan las cosas. Por ejemplo, no respetan las normas. No respetan lo que se establece, lo establecido. Las normas bíblicas, lo establecido por la iglesia, no respetan a sus autoridades, ya sea su líder, su supervisor o su pastor.
Y a nosotros nos desagrada la falta de respeto. Cuando alguien no nos respeta en la calle, a nosotros se nos genera un conflicto. Oiga, hermano, oiga, señor, ¿qué le pasa a usted? Cuando alguien no respeta a alguien, cuando alguien no respeta a una dama, la dama dice, oiga, ¿qué tiene? Mañoso, ¿no? ¿Por qué? Porque está faltando el respeto. Tú no puedes hablarle como quieras a una persona con quien no está establecido un vínculo. Pablo dice que a las hermanas hay que tratarlas con toda pureza y honestidad. Y hay que respetar a los ancianos. Es decir, hay todo hay principios de respeto a la autoridad o a la responsabilidad que uno ha asumido. Si yo le encargué a un hermano que se responsabilice de esto y le he puesto como ayudante a otro hermano, este hermano tiene que respetar al hermano por la autoridad que él ha recibido. Yo tengo que respetar. Si a mí me dicen, hermano, trae eso, yo voy y traigo, porque para eso me han puesto a mí. Entonces yo honro mi servicio respetándolo y obedeciendo. No soy menos que él. No soy menos. Y así como me pusieron aquí como sujeto a él, en otro momento me pondrán a mí como responsable y otras personas serán las que sean mis ayudantes y me respeten. Si yo no respeto, nadie me respeta. Entonces, Pablo no está enseñando que las mujeres callen totalmente en las congregaciones. Está poniendo un orden. ¿Ok? Entonces, otro versículo en el mismo 14. En el versículo 26, capítulo 14, versículo 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Es decir, cada uno, él está hablando a la generalidad de la iglesia, varones y mujeres. No está diciendo hermanos varones. Porque cuando hay varones y mujeres se generaliza en el masculino. Si hay un hombre y 20 mujeres, tú dices ellos, no dices ellas. Porque esa es la manera de manejar el lenguaje, es la manera apropiada de decir. Acá el apóstol Pablo le está hablando a la congregación. Cuando ustedes se reúnen, cada uno tiene algo que dar y que aportar en el desarrollo del culto. Alguna hermana subirá y cantará, el otro hermano subirá y orará, el otro hermano compartirá, etcétera, etcétera. Todos tienen siempre que aportar, siempre hay algo que dar. Y en esto, tanto mujeres como varones. ¿Por qué le vamos a prohibir hablar a la mujer si le permitimos cantar? Entonces es obvio que Pablo no está prohibiendo a las mujeres que hablen en el culto, más bien está enseñando que según lo que enseña la ley, el énfasis acá es el respeto al esposo. Ok, versículo 34. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también lo dice la ley. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que la mujer debe de estar sujeta. ¿Sujeta a quién? En el orden divino, toda mujer debe de estar sujeta a quien debería de ser su cabeza. Por ejemplo, las solteras deben estar sujetas a sus padres, las casadas a sus maridos, las hijas a sus papás, las esposas a sus esposos. El esposo debe de estar sujeto a Cristo. Es más complicado sujetarse a un varón que a Cristo. Al varón le toca la responsabilidad más delicada, que es la de sujetarse al Señor Jesús. A la mujer le toca algo un poco más viable porque tiene al varón allí, mientras que el varón tiene que trabajar una relación con Cristo que normalmente el varón no la plantea.
Para la mujer tiene una necesidad y la necesidad es recibir la cobertura. ¿Quién tiene más necesidad del abrazo en lo natural y afectivo? ¿Los varones o las mujeres? No escuché. La mujer. Ningún varón llega a su casa y le dice, mi amor, dame un abrazo que me siento mal. Los hombres no desarrollamos nuestros afectos así. No. Es la mujer la que dice, amor, dame un abrazo. Hace tiempo que no me das un abrazo. Ya en el mundo de la fe, los abrazos entre hermanos en Cristo debe de ser una práctica. Hermano, ¿cómo estás? Un saludo con un abrazo está muy bien. Expresa muchas cosas, transmite muchas cosas, dice muchas cosas. Las personas que son reticentes a hacer, tú dices, es raro, ¿no? Es raro. Si viniera Jesús, ¿no le gustaría abrazar a todos? Pero por supuesto que sí. El Señor Jesús te daría un abrazo muy fuerte. Ah, Jesús, pero el hermanito no, pues. Ah, bueno, claro, cualquier hermano no te va a abrazar. Bien, está bien, ordenemos las cosas. Pero en las necesidades afectivas, nosotros requerimos de que se supla. Las mujeres requieren una cobertura emocional, una cobertura de protección. Si hay un roedor en la casa, la mujer llama al marido, amor, un pericote. El marido no va a decir, amor, hay una rata en la cocina, mátala, por favor. Y el hombre se encierra en el baño. ¿No es cierto? Es decir, con cosas pequeñas nosotros vamos entendiendo que la mujer requiere de la cobertura espiritual. Miren ustedes, en la formación, en el desarrollo del carácter de las mujeres es muy importante la presencia del papá. Es muy importante. Porque finalmente la mujer se va a vincular con el futuro esposo en un tipo de relación como se vinculó con el papá. En la vida de todo jovencito es muy importante el vínculo que tiene con su papá. Porque la identidad sexual de un niño, la afirmación de su identidad sexual, viene el reforzamiento del tipo de relación que tiene con su papá. Aparte que es importante la presencia de la mamá. Pero fíjense ustedes cómo se requiere el papel de cobertura espiritual, afectiva, de seguridad y hasta económica de los papás. ¿Qué problema generan, por ejemplo, los papás que son tacaños, que ellos guardan la plata, esconden la plata y la administran por gotas, ¿no? Entonces todos, la esposa y los hijos son como los empleados a quienes me cuesta pagarles, ¿no? Entonces, toma, pero es muy poco. Y no, ya, con eso. Para el diario, 20 soles, es almuerzo para toda la familia. Entonces uno dice, bueno, ¿qué problema es haberse casado con un hombre tacaño? Y no es que no tenga, tiene. Lo que pasa es que no le gusta dar, no le gusta generar cobertura. ¿Qué problema? Tanto para el que necesita la cobertura como para el que tiene que generar la cobertura. En este caso, el apóstol Pablo está yendo al tema de la mujer y el respeto al varón y lo exige conforme dice la ley, porque para eso menciona la ley. No menciona el versículo, como en otros casos, pone una cita. Acá solo generaliza diciendo, como también la ley lo dice. Y bueno, ¿qué es lo que dice la ley? En primer lugar, vamos a continuar, versículo 35, dicen, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Para sustentar todo esto, tenemos que ir a lo que el Antiguo Testamento nos enseña, porque la ley acá es el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Solo que no tenemos versículos específicos. Bueno, el apóstol Pablo apeló a Isaías, la semana pasada lo vimos, ¿no? Isaías 28, cuando habló de las lenguas, en lengua de niños y de tartamudos iba a hablar, refiriéndose en Isaías a lo que sería el don de lenguas en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí?
Sablazab, Sablazab, Kablakab, ¿no? Que parece un tartamudeo, pero, y eso es lo que escuchamos de algunos hermanos, dices, está tartamudeando este hermano, dice que es lenguas. No, pero no sabes tú que ese idioma es un idioma generado por el Espíritu Santo, y aunque nosotros no entendamos el sentido de las palabras, allí hay un contenido, solamente que para nosotros eso es incomprensible, ya que no hay un intérprete de esas lenguas espirituales, que vendría a ser el resultado del don de interpretación de lenguas que algún otro hermano tendría. Si no lo tiene, el que habla en público tiene que callar las lenguas, es lo que enseña Pablo. Pero acá no tenemos una cita específica, como sí nos dio en Isaías para el tema de las lenguas. ¿Ok? Pero definitivamente Pablo debe de estar pensando en el texto de Génesis. Porque si tú quieres conocer el origen de las situaciones, vete a Génesis, porque ese es el principio. La palabra Génesis significa orígenes, principios. Bien, allí nosotros encontramos la creación del hombre, aparte de la creación del mundo, la creación del hombre y la creación de la mujer, en Génesis. Entonces, en Génesis 2:18, vámonos a Génesis, hermanos, retrocedamos, por favor. Primer libro de la Biblia, Génesis 2. Me alegro que estén atentos. Espero que estén atentos. Espero que sí. Versículo 18 dice, Génesis 2, 18 hasta el 24, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bien, entonces, ¿qué pasó acá? La ayuda idónea de Adán correspondía a un ser semejante a él, no a un ser diferente. Los animales no solo eran diferentes, inferiores. O sea, no puedes emparejar a un hombre con un ser inferior, un animal. No se puede. Para él no hubo ayuda idónea. Él solo administró el hecho de nombrar a los animales, pero ninguno de ellos podía ser la ayuda del varón. El varón andaba solo. Todos los demás eran macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra, y Adán estaba solo macho. Su ayuda idónea tenía que ser su complemento, una hembra, no existía. Bien, entonces, versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Qué interesante. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Qué cosa está diciendo Adán? Ahora, esta es igual que yo. Es lo mismo que yo. Porque de mí fue tomada. Puede tener diferencias, de hecho que hay diferencias, pero somos de la misma naturaleza. No hay diferencia que la haga inferior, como en el caso de los animales. La mujer es su igual, solo que complementario para los propósitos de Dios. El tema reproductivo, el tema compañerismo, requería que la mujer en ese sentido fuera diferente que el varón, pero nunca la diferencia significaba inferioridad. Bueno, versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bien, ese es el orden de la creación. Para Pablo estaba muy claro, para nosotros acá está muy claro, no hay otra forma de entenderlo, y ahí se establece que Adán fue creado primero y que Eva era su ayuda idónea. ¿Ok? De ese relato
Pablo deduce que la mujer debe estar sujeta a su esposo como su ayuda, porque si es ayuda, tiene que haber sujeción. Es así. A lo largo de esta epístola de 1 Corintios también se usa Génesis. Por ejemplo, cuando se toca el tema de la inmoralidad sexual. Cuando se habla del que se une con una ramera, una carne se hace con ella, está citando Génesis 24. Serán una sola carne. Hay una transgresión a un principio y a una norma bíblica porque no es su esposa. Con ella no hay un vínculo de afecto ni un compromiso para el compañerismo. Es solamente la expresión de la pasión, lo cual hace que el hombre rebaje a una posición animal. Es todo. Y todavía los animales lo hacen para función reproductiva. En el del hombre es mucho más complicado. Bueno, pero Pablo cita el tema de Génesis para explicar ese asunto. Entonces, en este pasaje se norma el papel que la esposa debe de cumplir en cuanto a su esposo, siendo su ayuda idónea. Bien. La ayuda idónea es la ayuda que complementa lo que falta en el varón. Para el ministerio de la vida, o sea, el hombre no es pues asexuado, o en el hombre no existe pues una reproducción asexuada, es decir, el hombre se reproduce por esporas, por ejemplo, que si llega a cierto mes del año y ¡pim!, echa esporas y de cada espora sale un bebito. No, es sexual la reproducción, entonces para eso se necesita un ser como él, de su misma naturaleza, pero que permita la reproducción humana. Entonces el hombre tiene los órganos que lo identifican como tal y la mujer tiene los órganos que lo identifican como tal. Bien, para que el hombre funcione en su papel de varón que procrea, necesita un equipo emocional por la responsabilidad que tiene de ser la cabeza, y la mujer por la función reproductiva que va a desempeñar, porque es mucho más compleja. El hombre solo siembra semilla, la mujer genera el desarrollo, la concepción, el desarrollo, el nacimiento, la crianza y la formación del ser. Eso le corresponde a la mujer, totalmente. Ciertamente que el hombre participa, pero es fundamental que sea la mujer la que desarrolle ese papel. Si la mujer no lo hace, entonces el niño, en primer lugar, no podría ser concebido, y en segundo lugar, no podría ser criado. Los niños que fueron criados por otras personas que no fueron sus madres, vaya, si tuvieron suerte de que la abuelita sea una buena mamá, o que la tía haya sido una buena mamá. Pero si no es así, el niño lo iban mandando del tío tal, la tía tal, y le pasaba cualquier cosa, le pegaban, abusaban, todo. Entonces, ¿y qué tenemos? Un niño carente de muchas cosas, dañado, complicado. Si en los mismos hogares donde hay papá y mamá, los hijos son dañados, ¿cuánto más un niño que no tiene eso? La mujer, por tanto, tiene toda una complejidad para su función, pero en naturaleza es igual que el hombre, solo que en función la mujer es la ayuda idónea, y para que sea ayuda necesita sujeción. La sujeción siempre implica respeto, y eso es lo que la ley desarrolla. A lo largo de toda la Biblia, la ley siempre marca que la mujer debe de respetar al esposo. A ver, regresando a Corintios, vamos a 1 Corintios para terminar de explicar este punto. Ya. Entonces, hay que establecer la mujer como ayuda idónea del varón. A ver, hay que establecer de forma muy clara que en cuanto a los asuntos espirituales, el esposo tiene la responsabilidad de ser el líder en el hogar. O sea, finalmente, si Dios va a pedir cuentas, al primero que le va a pedir cuentas es al varón. ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hija?
¿dónde está tu mujer? El hombre no puede evadir esa responsabilidad diciendo, no sé, 1000 cosas, ¿no? Hoy los papás no saben dónde están sus hijos, no pueden responder. No saben. Yo cuando escucho a las jovencitas, muy jovencitas, y yo le pregunto, ¿y tus papás saben esto? No, pastor. ¿Qué hago, por Dios? Hablo con los papás y le digo, lo van a matar. Porque así hacen los papás, la matan. La matan en un sentido figurado, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo viven que los padres no saben dónde están sus hijos? La responsabilidad de todo padre es velar por la salud espiritual, que es la fundamental para la salud integral de la persona, su salud espiritual. El padre tiene que ser entonces un sacerdote y tiene que ser un profeta en la casa. El padre debe ser el hombre, debe ser el que más Biblia sabe, el que desarrolla todo. Porque la mujer va a beber de eso. Porque que la mujer le corrige esas cosas al padre, ese sería como una falta de respeto. Por eso qué feo es que cuando dice la mujer, ay, está, pues, y así vas a la iglesia, ¿no? Ese como que te meten un gancho al hígado. Y en verdad que duele, porque efectivamente los hombres vienen a la iglesia trayendo todas estas imperfecciones que la mujer se lo señala. Ya, si el pastor supiera. Pastor, habla lisuras en la casa. Que me amarga, pastor, me dice. Habla lisuras, ¿cómo vas? ¿No eres cristiano, hermano? ¿Cómo puedes hablar lisuras en tu casa? Pero habla lisuras en la casa. ¿Quién se lo dice a la mujer? Pero el hecho de que la mujer lo denuncie ahí, lo avergüenza. Alguna vez una pareja entró, ella lo tuvo que traer y cuando salieron en la calle, él se lo reclamó, él dijo, me has avergonzado delante del pastor, eso no te lo voy a perdonar jamás. Pero él motiva y encima se resiente y después se pone mucho más duro con ella, en lugar de humillarse. Genial, pues te avergonzaron, pues. No por bueno, ¿no es cierto? Si hiciste lo bueno, no vas a ser avergonzado. Pero la responsabilidad del varón, volvemos, es ser el líder del hogar, es el líder de la vida espiritual de su hogar en la iglesia, y la esposa tiene la tarea de ayudarlo. Por eso que el matrimonio siempre tiene que ser nunca en yugo desigual, nunca debe ser en yugo desigual, porque no podrías cumplir este ministerio. A ver que la hermana se case con un no creyente, hazme el favor, pues eso ya lo he visto 20 veces en mis poquitos años de vida pastoral. No funciona. Esos engaños de que sí, que yo te voy a respetar, yo te voy a dejar ir a la iglesia, nuestros hijos van a ir a la escuela dominical, eso es cuento chino, eso no funciona así. Porque si eso funcionase, ¿para qué escribió el apóstol Pablo no os unáis en yugo desigual? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Belial. No hay forma. A mí me han retado y se han ido de la iglesia por esa razón. Y 10 años o 15 años después están divorciados. No funciona. Porque el ministerio de ayuda tiene que ser siempre bajo el mismo parentesco espiritual, cristiano con cristiana, cristiano con cristiana. Esos hermanitos que se vinculan sentimentalmente con chicas del mundo, al final de cuentas se van al mundo. Porque la chica no va a venir, no quiere. Ella quiere su diversión, quiere su salida, quiere su música, quiere sus amistades, etcétera, etcétera. Los chicos del mundo quieren su licor, su discoteca, que déjame tranquilo, yo me puedo ir con mis amigos. No hay cómo conciliar, imposible. Imagínate, si vamos a cumplir bien la tarea del hogar, del orden, de la cobertura espiritual, de la sujeción y del respeto, tienen que ser cristianos los dos y buenos cristianos. No basta con que sea cristiano, tiene que ser un buen cristiano, un buen cristiano.
¿Ya? No vale el consuelo de casarse con otro. Ya se me va el tren, se me va la edad, me tengo que casar como sea, porque si no me caso me voy a quedar como la hermanita fulana. Eso es absurdo. Eso es presión. ¿Quién te presiona para casarte? ¿La sociedad? No. Nunca debe haber presión. Nunca. Pero mis tías me dicen, ¿hasta cuándo vas a estar así? Entonces me sortearé, pues, chicos, el domingo estoy en sorteo. Ok, 100 soles el ticket. O como ese, ¿no? Como ese bandido en el noticiero que hizo sorteo de pistolas, ¿han visto? De armas. 1000 soles el ticket, ¿ah? Y en Facebook lo sorteaba los. ¡Qué increíble! Claro, él pensó que nunca lo iban a agarrar y la policía lo había agarrado, alias el orejón, porque tiene sus orejitas así saliditas, sorteando armas. ¿Tú crees que una mujer puede regalarle su vida a un hombre que no va a ser jamás buena cobertura espiritual, paternal, conyugal? No. Pasas de tu tranquilidad, así estés sola, a una relación de esclavitud. A eso pasas, una relación de esclavitud. Y jamás llegó Cristo a tu vida para que tengas una relación de esclavitud. ¿Qué problema? Respeto. Bueno, volvamos al respeto entonces. Entonces la norma que da el apóstol Pablo no exige que las mujeres de Corinto se queden en silencio en relación a la oración, ya lo dijimos, a la profecía o al canto. Solamente les está prohibiendo que evalúen las profecías de sus esposos. Versículo 29. Eso es lo que el apóstol Pablo no quiere. ¿Por qué? Porque está pidiéndoles que se atengan al orden de la creación, que la mujer debe de respetar al marido y de esa manera honrarlo, no desnudarlo delante de otros. No se debe de hacer eso, jamás. Ni en el culto, acá no se hace, en ese tiempo sí se hacía. Que en la evaluación sea la esposa la que le diga, perdona amor, pero entonces todo el mundo, y la esposa podía corregirlo. Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. ¿Quién es el marido allí? Priscila. Aquila es el marido. ¿Quién es la mujer? Priscila. Bien. Lo curioso es que nunca en el mundo antiguo podías tú poner el nombre de la mujer adelante y el del hombre después. En el mundo antiguo nunca había socialización de las mujeres, no socializaban. Nunca ibas a ver a un griego caminando con su esposa por la calle, encontrándose con el vecino y saludándose, y luego los cuatro irse a tomar café a la cafetería. Eso no existía en el mundo griego. Las mujeres en la casa, los hombres solos. Si la mujer salía con una esclava o con 2 esclavas, para asuntos puntuales que correspondían al tema doméstico, pero después no había socialización. Porque la mujer era inferior al hombre. ¿Ok? No era su igual. No. Entonces, encontramos en Priscila y Aquila 2 judíos, es una pareja judía, pero que viven en medio de la cultura griega porque hasta sus nombres son griegos. Ellos, Priscila, nombrada primero, parece ser, según la narración de Hechos, la que tiene la mayor capacidad de enseñar. Priscila y Aquila, démosle honor al esposo, ambos le enseñan a Apolos lo concerniente al Evangelio de Jesucristo de forma más precisa. ¿Cómo que la mujer no puede entender? ¿Cómo que la mujer no puede enseñar? ¿Y quién era Apolos? Era el ministro que llegó ahí a Éfeso, poderoso en la palabra, era un hombre predicador, pero extraordinario. Sin embargo, cuando Priscila y Aquila lo escucharon, le dijeron, hermano, venga. Y le corrigieron. O sea, la mujer podía hacerlo, pero Pablo dice que al esposo no hay que hacerlo en el culto público. ¿Por qué? Porque le generas una falta de respeto.
En una reunión familiar, están todos ahí, estás tú, tus hermanos, tu papá, no sé, tus cuñados y tu esposa, y por alguna situación la esposa te corrige delante de todos. ¿Cómo se siente el hombre? ¿Normal? ¿Ah? Hablen pues, hombres. Avergonzado, pues. ¿Qué hace el hombre? Y alguno de la familia se da cuenta y dice, uy, ahora va a haber guerra. Y después el hombre está todo serio. ¿Y por qué tú me callas? Y mira, me has hecho pan. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones más, o sea, ¿qué cosa quiere el hombre? El hombre necesita respeto. Cuando tú no respetas al hombre, destruyes su ser interior. El respeto es necesario para la salud interior del hombre. Cuando los hijos y la esposa no respetan al padre y esposo, es todo un problema. La figura del saco largo es terrible, es triste, totalmente triste. Y se le exige al hombre, tú eres el hombre de la casa, bien, pon las cosas en orden. Uy, hermano, no, mi mujer no me dejaría. ¿Y tu mujer no te dejaría? Yo no estoy diciendo que agarres un garrote y le rompas el cráneo a cada uno, no estoy diciendo eso. Solo, o sea, si tú no eres capaz de poner orden en tu casa, ¿quién lo va a poner? Mi hijo mayor. Ah, bueno, pues entonces ya ni hablar, ya la cosa está patas arriba. Aquí no va a haber provecho, no va a haber prosperidad, porque no hay orden. El respeto al varón, amor y respeto. Pablo lo vuelve a recalcar en su carta a los Efesios, en su carta a los Colosenses. Maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres, respeten a sus maridos. Así como la mujer requiere el afecto del marido, el marido requiere la admiración de su mujer. La admiración. Gordo, me gusta tu barriga. Cosas así. Me gusta que te estás quedando peladito. Me gusta todo. ¿Me entiendes? Pero cuando la mujer empieza a criticar al hombre, lo minimiza y el hombre pierde el deseo por ser y ocupar el lugar que Dios le otorgó. ¿No es cierto? Vean ustedes la ceremonia matrimonial. ¿Quién entra primero? El hombre entra primero. Y el hombre espera. ¿Y la mujer con quién entra? Supuestamente, ¿por qué no entra con el vecino? O con su primo. Claro, si no hay, la figura es de la cobertura. El padre que la crió y la cuidó, llega hasta el altar, mira al yerno y dice, se le entrega pues. ¿Y el hombre qué hace? La recibe. ¿Para qué? ¿Para qué la recibe? Para amarla, para protegerla, para proveerle, para cuidarla, para hacerla feliz. Esa es una gran verdad, de que si tú quieres ser feliz, cásate con una mujer feliz. Si tú quieres ser feliz, cásate con un hombre feliz. No te cases con alguien que tenga traumas, frustraciones, complejos y todo, que te va a hacer la vida infeliz. Bien, pero se enamoraron, se conocieron, saben que son el uno para el otro, entonces tú recibes. ¿Y qué hace la mujer? Se cobertura bajo eso. Esa es la figura del matrimonio. Y todo va muy bien ahí porque todo lo que enseña la Biblia va bajo ese contexto. No hay machismo ni feminismo. No hay. Entonces, aquí se les pide que se atengan al orden de la creación. Por eso dice, como dice la ley, tal como se registra en las Escrituras. Por esa razón, la mujer debe de honrar a su marido y no reclamarle en el culto, no cuestionarlo, no juzgarlo. Deben de reservar sus preguntas para el ámbito del hogar. A eso se refiere Pablo. Aparte, las mujeres, como no eran instruidas, necesitaban mucha instrucción. Y quien debería de enseñarle a la mujer en su hogar debería ser su esposo. Es decir, el hombre tiene que ser el maestro bíblico del hogar. Si hay alguna duda bíblico-teológica, el padre, el esposo, tiene que poder resolverla.
Versículo 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Lo que Pablo nos está dando a entender es que las costumbres de las mujeres en Corinto era justamente intervenir en el culto, evaluando las profecías de sus esposos. Eso es lo que está sucediendo en Corinto. Que aunque tenían el buen deseo de aprender, deberían de hacerlo de una forma más apropiada. ¿Dónde? En su casa. Ahí puedes preguntarle todo. En el culto respétalo, porque él está expuesto también a las preguntas de todos los demás. Y si la esposa lo mete en problemas, va a estar bien complicado para él. Ahora, hay que entender esto, que Pablo no está en contra de que las mujeres aprendan. Pablo está totalmente a favor de que las mujeres aprendan. Es más, las mujeres deberían de aprender, y bastante, y bien. ¿Por qué? Porque la persona más cercana al hijo o a la hija siempre es la mamá. La mamá tiene ese ministerio. No solamente le da de lactar, sino va a alimentar la espiritualidad de ese chico. Gracias a Dios, Timoteo tuvo a 2 mujeres en su vida, la mamá y la abuela, las cuales pudieron impartirle a Timoteo la fe necesaria para que éste sea un buen cristiano. Y juntamente con la fe, que es la piedad que ellas manifestaban, eran las Escrituras. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, desde niño. ¿Quién hace esa tarea? Siempre lo hacen las mujeres. Porque la mujer tiene la nobleza del magisterio en la casa. La mujer es la que enseña las cosas pequeñas a los niños. Cómo se viste, cómo se baña, cómo se amarra. Todo eso es tarea de la mujer. Eso no es inferioridad. Eso es inferioridad, nunca. Ahora, que es profesional, que la mujer es médico. Bueno, hay un costo para la profesión en la mujer, ¿no es cierto? Vas a tener que ir a estar 8, 10, 15 horas fuera de casa y el niño estará cuidado por la nana, por la abuelita. Bueno, tendrás que escoger espero que la abuelita sea como la abuelita de Timoteo, pues, ¿no? Que pueda inculcar en el niño los valores cristianos. Pero si la abuelita y el niño se ponen a ver todas las novelas habidas y por haber, entonces el niño o la niña van a aprender el romanticismo de este tiempo desde muy pequeñita. Desde muy pequeñita. Y si la tía que lo cuida le anda escuchando todo el reggaetón de este tiempo, el chiquito va a escuchar un reggaetón más complicado, que te das cuenta cómo es el asunto. La madre es la que tiene que enseñar. Y para eso necesita aprender. ¿Quién lee la Biblia antes de que el niño duerma? La mamá. ¿Quién le cuenta los cuentos bíblicos? La mamá. ¿Quién le enseña a orar al niño? La mamá. ¿Quién le enseña la fe? No temer. La mamá. Porque cuando llega el papá, normalmente ya los niños están acostados. Entonces llega a los 8, 9, 10 años y el niño tiene la fe formada. Ya tiene las relaciones sanas. No hay un problema. Ha visto a un papá que ha sido respetado. La mamá nunca lo gritó, nunca le levantó la voz, nunca discutieron, nunca se pelearon ahí delante de ellos, se gritaron, sí, que sí, que así, y los niños llorando ahí al medio. Toda pareja tiene sus discusiones, discútanlo lejos de los hijos, aclaren las cosas y sigan para adelante, pero donde haya respeto, siempre respeto. Y eso es lo que el apóstol Pablo. Ahora, ¿quiere que las mujeres aprendan? Pues en el ministerio de Jesús, Jesús tenía 12 discípulos, pero cuando llega a la casa de Lázaro, una de las primeras visitas, y es recibida por Marta y María, al final de cuentas María abandona los quehaceres de la atención de los visitantes y se sienta delante de Jesús como si fuera un varón. Eso no hacían las mujeres escuchaban desde el fondo, pero a María le importó un comino, toda es mi casa, dijo. Entonces fue y se sentó delante de Jesús como si fuera uno de sus discípulos. Y todos la mirarían totalmente sorprendidos, hasta que Marta, cuando miró que su hermana María está sentada ahí, le dijo: maestro, pues dile a mi hermana que no se pase, pues, ¿no? Que venga a ayudarme. No, le dice Jesús, ella ha escogido la buena parte, a estar allí, escuchar. Si para la mujer es bueno y excelente escuchar, para el hombre es mucho más, porque finalmente la función del hombre exige que sea mucho más. Bueno, ¿y qué de las otras mujeres, no?
mencionadas por el apóstol Pablo en sus saludos. Hay muchas mujeres que tienen responsabilidades espirituales que obviamente era necesario hablar, enseñar, instruir. Lo tenían que hacer. El aprender, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, era generar el desorden con las preguntas. Porque de hecho que estas mujeres tendrían mucha necesidad de aprender. Bien, ¿qué más decimos al respecto para cerrar esta partecita? Entonces concluimos con esto. Callar a la mujer no es la enseñanza bíblica. Avergüenzas a la mujer y su sabiduría y sus dones y su llamado. No se puede callar a la mujer. A la mujer hay que darle el lugar que le corresponde, ¿no? ¿Te imaginas en tiempos de los jueces si Débora no hubiera estado y no hubiera hablado y no hubiera dirigido? Barak no hubiera hecho nada, porque Barak le solicitó: yo voy si tú vas. Bueno, ella era la profetisa, pues. Ella era la profetisa. Ella esperaba que él tome el liderazgo, pero no lo tomó. Pero ahí ves, no hubo sanción para el pueblo porque Débora asumió la responsabilidad. No, lo hizo juntamente con Barak. Yo oraré, tú pelearás. Pero la gloria no será del varón, sino de una mujer. Jael, ¿no? La que mató a Sísara. Bueno, vamos entonces, en la parte final ya del capítulo, las clásicas preguntas retóricas que hace el apóstol Pablo. Rapidito, versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Son preguntas retóricas cuya respuesta es tácita, implícita, es siempre no, ¿no es cierto? Respuestas negativas. Estas preguntas están conectadas con la observación anterior. ¿Cuál es la observación anterior? Como en todas las iglesias de los santos, que está en el versículo 33. Es decir, las normas del apóstol Pablo se aplicaban a todas las iglesias, a todas las iglesias. Toda la enseñanza de la doctrina era aplicable a todas las iglesias. Entonces, los corintios, ellos quieren ufanarse como ser la iglesia madre, ¿no? Ellos quieren que se les reconozca como la iglesia mamá, de donde salieron todos. Entonces, hay cierta soberbia que Pablo siempre tiene que manejar de esta iglesia, porque ellos se creen mejores que otros. Y Pablo le dice: no, están ustedes confundiendo muchas cosas. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Ustedes no son exclusivos. De ustedes no salió la Biblia, ni la palabra, ni a ustedes solamente ha llegado. No, no es así. ¿Ok? A ustedes les llegó el Evangelio, como les llegó a muchas iglesias. El apóstol Pablo fue el que predicó a esta iglesia de los Corintios. Y Pablo recibió el ministerio de predicación de parte del Señor Jesús. La palabra llegó a Pablo y Pablo llevó la palabra a Corinto. A ellos no llegó directamente, ni de ellos salió de Pablo por el encargo del Señor Jesús. Entonces había que bajar un poco el nivel de la soberbia de esta iglesia. Seguimos, versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo está hablando con autoridad apostólica, algo que no se puede afirmar de ninguno de los corintios, que se consideraban a sí mismos profetas y espirituales. Por eso dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. El apóstol es Pablo. Los corintios, en la iglesia que está bajo el ministerio y bajo la autoridad de Pablo, no deberían de discutir las directivas que él le da a la iglesia, porque el Señor Jesús le dio la autoridad para hacerlo. Entonces,
Si alguno quiere ignorar estas cosas y hacerlas a su forma y manera, bueno, que lo haga, pues versículo 38, ¿no? Mas el que ignore, ignore. ¿Ok? No hay problema, dice Pablo. Lo que va a pasar es esto. Si desatiendes las cosas que te enseñan, es lo que quiere decir acá, el Señor te desatenderá a ti. Si tú no atiendes las cosas que te enseña el Señor no te va a atender, no va a poner su atención sobre ti. ¿Quieres ignorar las cosas? Ignóralas, pues. No vas a ganar. A veces hay personas que hacen esto, que desatienden las normas y los principios. Problema. El asunto no es con la iglesia, con el pastor, el asunto es con el que genera las normas y los principios, que es Dios. Desatiendes las cosas que el Señor enseña, el Señor se va a desentender de ti. Vas a equivocarte. Eso es lo que Pablo les está diciendo, versículo 38. 39, así que hermanos, procurad profetizar, varones y mujeres, y no impidáis el hablar en lenguas, porque si nosotros cuestionamos estas cosas, impedimos estas cosas, estamos impidiendo el obrar del Espíritu Santo en la iglesia, estamos apagando al Espíritu Santo. Pero 40, todo debe de hacerse decentemente y con orden. Todo tiene que ser hecho con orden. De forma apropiada. Decentemente significa de elegante estampa, bien formada, es decir, con gracia, de manera propia, contrario al desorden. ¿Ok? Si vamos a manifestar los dones, sujetémonos a las normas que la palabra del Señor nos enseña. Lo que sucedía en Corinto es que siempre era el desorden lo que campeaba y lo impropio, desorden, confusión. Y Pablo tiene que ordenar las cosas para que todo, haciéndose con orden, genere edificación en la iglesia. Hágase todo para edificación. Bien, eso es todo, hermanos, por el día de hoy. La próxima semana vamos a entrar al capítulo 15 y el tema interesantísimo acerca de la resurrección, que es también un capítulo mucho más extenso que el capítulo 14, pero esperamos que el Señor nos ayude para salir entendidos acerca del tema de la resurrección de los muertos. Oramos y culminamos nuestra